Diálogos del pensamiento. Bueno, efectivamente las palabras globalización e internacionalización son utilizados de manera confusa. Sin embargo, son diferentes, tienen sentidos inclusive dialécticamente opuestos. Es decir, la globalización es el contexto, ¿sí? Es el contexto y que sobre todo, bueno, finalmente la globalización es un fenómeno históricamente viejo, ¿no? Empezó cuando los pueblos se encontraron, pero se acelera a finales del siglo XX, ¿sí? Sobre todo gracias a los medios de comunicación y la internet y todo eso, ¿sí? Entonces ese es el contexto y promueve una cierta homogeneización de los valores culturales, etcétera, que existen en el mundo, mientras que la internacionalización más bien de la educación superior, que es mi especialidad, es lo que hablaré, es la manera que los universitarios tenemos a nuestra disposición para responder a los retos de la globalización, formando ciudadanos globales y internacionalizando nuestro currículum y nuestras formas de enseñar y difundir la cultura. Entonces, internacionalización es internacionalización, es decir, al contrario, promueve el reconocimiento de las diferencias culturales entre los diferentes pueblos, mientras que la globalización no promueve este reconocimiento, más bien promueve la homogeneización. En muchos casos arrastra con diferencias culturales. Me gusta mucho, Jocelyn, cómo planteas esta diferencia, es decir, la internacionalización sería cómo nuestros estudiantes y el cuerpo, los docentes, enfrentan todo lo que representa un mundo globalizado, un mundo que homogeneiza, un mundo que iguala, un mundo que tiende a estandarizar gustos, valores, etcétera. Sí, bueno, también me parece importante que además de estos dos elementos que son parte de la internacionalización, que es el perfil internacional de sus propios académicos, como la formación, las competencias globales de los estudiantes, también hay un tercer punto que es el propio liderazgo internacional que las universidades adquieren a través de sus estrategias de internacionalización. Y este papel que las universidades pueden llegar a tener conjuntando las estrategias de los gobiernos, y ahora sí entramos en política nacional, de cómo los gobiernos, el gobierno federal, por ejemplo, apoya a los programas de internacionalización y promueve la internacionalización en las universidades, y las universidades aprovechan el espacio para posicionarse en el ámbito de la educación internacional. La universidad tiene su nombre Universo, ¿sí? La universidad de la Edad Media europea nace con un carácter internacional, universal, por eso se llama universidad, es lo que llamamos la universidad internacionalista o cosmopolita. En esta época era lo que curiosamente anhelamos actualmente, había una movilidad, un intercambio total de profesores y docentes. Había un idioma común, la lengua franca, que era el latín. Los currículums eran únicos, ¿sí? Y había una total revalidación de estudios y de profesores, movilidad de profesores. Pero, desgraciadamente, después de esta Edad Media, las universidades empiezan a nacionalizarse. Empiezan a haber una divergencia de modelos universitarios a partir de la escisión entre el mundo católico y el mundo protestante. ¿Sí? Nacen diferentes universidades confesionales. Después, a la revolución industrial, se incrementa el carácter nacionalista de las universidades, ¿sí? Porque justamente es la promoción del Estado-Nación. Y la universidad es un canal muy importante de promoción del Estado-Nación.
Y luego hay momentos, por ejemplo, en la Guerra Fría, que es después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive llegamos a situaciones extremas donde el conocimiento ya no se comparte entre el mundo comunista y el mundo como capitalista. Bien. Y eso llegamos más o menos a mediados del siglo XX, ¿sí? Y en los años, finales de los años 80, hay un gran hecho que es la creación de la Comunidad Económica Europea. A partir de ese momento, uno de los pilares muy importantes de la creación de esta comunidad es promover una ciudadanía europea. Y para crear esta ciudadanía europea, las autoridades educativas y políticas de esta época encuentran que una de las maneras mejores para promover una ciudadanía es a través de la educación. Entonces empezamos de nuevo, regresamos a una época de reconvergencia del mundo universitario. Dejamos este aislamiento que había y reempezamos de nuevo, pero eso data solamente en los conceptos actuales de internacionalización, nacen a finales de los años 90 en Europa, ¿sí? A través del programa Erasmus, ¿sí? Y después todas las regiones del mundo va a tratar de imitar este modelo de integración académica con mayor y menor éxito, evidentemente. Entonces, de aquí viene este nuevo concepto. Por eso, pues, cuando usted dice que cuando éramos estudiantes, pues no había este concepto, porque éramos viviendo todavía el modelo nacionalista de educación superior. Y es muy marcado en América Latina, menos en Europa por sus propias orígenes. Por ejemplo, si usted lee la misión de la Sorbona, pues está la dimensión internacional. Si lee la misión de una universidad mexicana, pues no hay misión internacional. Actualmente se está integrando nuevamente, ¿no? Pero por eso no había este movimiento. De hecho, la movilidad estudiantil en la Universidad de Guadalajara empieza al inicio de los años 2000. En los años 90 yo tuve la suerte de crear el departamento de intercambio académico con el licenciado Raúl Padilla López, que él lo inició a través del departamento de intercambio académico, y después yo me quedé encargado de esta área. Sobre todo hacíamos promoción de movilidad de profesores o de investigación en colaboración, pero prácticamente no había movilidad estudiantil corta. Sí, lo que había era movilidad larga para buscar como diplomados en el extranjero, ¿no? Lo que llamamos, hay una gran diferencia, es que los conceptos que llamamos, que se describen muy bien en inglés, que son short-term mobility, el otro es degree-seeking mobility, y entonces eso sí, la necesidad de formar recursos humanos altamente preparados, así ya que teníamos en la Universidad de Guadalajara, tenemos todavía, y el CONACYT mandaba muchos profesores y estudiantes a estudiar en el extranjero. Entonces, así empezó, pero no había mucho movilidad estudiantil. Como comentábamos en el segmento pasado de que después del 2000 ya hay mucha más acceso a la movilidad, a los intercambios, y esto se da gracias a la creciente cantidad de convenios que se tienen con la Universidad de Guadalajara y otras universidades en el mundo que permiten y promueven la posibilidad del intercambio, ¿no? De la movilidad, pero también pues es un mito de la internacionalización. A más convenios no significa que la universidad esté más internacionalizada, es un instrumento, es un apoyo que sirve para poder hacer el reconocimiento de los créditos y pues el reconocimiento entre universidades de que los programas de estudios son equivalentes, ¿no? Y bueno, todo el proceso del intercambio y de la movilidad, como lo comentaba nuestra compañera, pues sí es un
un proceso, pero también es una vivencia interna y es algo que ayuda al estudiante no nada más a conocer otras maneras de enseñanza y de aprendizaje de otras universidades, sino que también se adquieren otro tipo de competencias, lo que llamamos las competencias globales, y ayudan a nuestros estudiantes a tener una visión y a sensibilizarse en relación a lo que está pasando en otras partes del mundo, y por supuesto a obtener el conocimiento académico que muchas de las veces se reinsertan a la universidad, regresan los estudiantes con otra visión, con otro conocimiento que ayuda también a aquellos que no pudieron salir del aula, ¿no? Sí, en este sentido es cierto, la experiencia internacional o intercultural mediante la movilidad física o también mediante la internacionalización del currículum permite formar ciudadanos globales, ¿no? ¿Qué son ciudadanos globales? Ciudadanos globales finalmente son egresados que tienen una visión global del mundo, es decir, de las problemáticas humanas, una conciencia global, tienen una cierta cultura general internacionalizada, tienen conocimiento sobre otras culturas, ¿sí? Sobre la idiosincrasia de otras culturas, sobre también el conocimiento sociopolítico, económico de otras regiones, lo que es muy importante, pero también la experiencia internacional ha sido comprobado y desarrolla ciertas habilidades cognitivas que son muy importantes y claves para el siglo XXI. Voy a nombrar algunas. Una de ellas, por ejemplo, cuando tú vas al extranjero, tú cambias tu manera de ver tu propio país y regresas con una mirada. De hecho, después de una experiencia internacional, jamás serás lo mismo, ¿sí? Entonces se dice siempre de manera coloquial que el viajar forma, ¿no?, los jóvenes, pero es cierto. Es decir, adquieren una visión diferente, están más capaces de ver lo bueno o lo malo de nuestra propia cultura. Ser más críticos. Definitivamente aumenta el juicio crítico, lo que es muy importante en el siglo XXI. Son de las saberes claves, es el desarrollo del juicio crítico. También de la autonomía, es decir, una muchacha que va en el extranjero se regresa mucho más autónomo. Más ¿sí? Independiente, más dueño de su presente y de su futuro. Exactamente, entonces desarrolla la capacidad, su ser, ¿no? También desarrolla las capacidades interpersonales, de comunicación intercultural e interpersonal, porque pues cuando usted está en el extranjero, ya no es el sujeto de su propio país, es un sujeto externo y usted tiene que ir hacia las demás personas, si no, pues no puede sobrevivir. Entonces desarrolla la capacidad de comunicación intercultural, interpersonal y el trabajo en equipo, porque usted forzosamente tiene que ir hacia los demás para poder estudiar, para poder trabajar, para poder sobrevivir en un medio externo. Usted sabe que las habilidades actualmente, o lo que llamamos competencias claves en el siglo XXI, es justamente la autonomía, la independencia, el juicio crítico, la capacidad de diagnóstico rápido, porque en un medio cambiante como es la globalización, ¿sí?, tiene que tener capacidad de juicio y de diagnóstico para actuar rápidamente. Tiene que trabajar en equipo. Y trabajar en equipos multiculturales. Por lo tanto, además del conocimiento de otras escuelas de pensamiento o de otras materias, o haber acceso también a otro tipo de bibliografía, es reconocido que la internacionalización actúa sobre nuestra capacidad de aprender. Y la capacidad de aprender es probablemente la de mayor valía en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, son cosas que a veces no se conoce en la internacionalización, pero es probablemente por eso una de las estrategias clave para ser ciudadanos adaptados al siglo XXI. Tiende uno a creer que lo que implica la movilización y la internacionalización es estrictamente académico y que tiene que ver únicamente con lo que uno aprende en las aulas, pero en efecto, Jocelyn, es mucho más amplio el espectro de conocimiento, de destrezas, talentos, competencias con los que regresan nuestros muchachos. Así es, y bueno, también las universidades se enfrentan a no nada más el ejercicio de tener los instrumentos
los programas y las posibilidades para que los alumnos puedan hacer este tipo de experiencias, tener este tipo de experiencias, sino al regreso del alumno, también las universidades empiezan a preocuparse por cómo reinsertarlos y cómo medir esas capacidades que lograron obtener en el exterior. Hay algunos instrumentos que ya en Europa, sobre todo, que de organizaciones que se dedican a hacer este tipo de mediciones. Para mí me parece bastante importante resaltar que el papel de las universidades no se queda nada más en la labor de hacer los espacios para que los estudiantes vayan, sino que al regreso ver cómo van a redondear esta experiencia y cómo pueden medir lo que está pasando con los estudiantes. Bueno, yo creo que es importante entender la problemática actual de la internacionalización. Si bien es cierto, hemos incrementando bastante nuestra actividad internacional en México y en América Latina, la verdad, el nivel y la situación no es nada satisfactoria. Si la comparemos, si hablamos de internacionalización, tenemos que tener el coraje de compararnos, porque si no, pues nada más nos aplaudimos para lo que hacemos, pero más bien para mí es ver lo que nos falta, ¿sí? Entonces, como experta en este tema y coordinadora general del Observatorio UNESCO para la región, que es el único observatorio regional que existe en América Latina, pues yo puedo decir que sí hemos aumentado la movilidad estudiantil, por ejemplo, pero todavía de manera insatisfactoria. Es menos del 1% de nuestros estudiantes salen, ¿sí? ¿A nivel nacional? A nivel nacional y a nivel regional. Algunos países son en mejor posición, es el caso de Brasil, por ejemplo, inclusive Colombia, ¿sí? México, bueno, sí, son de los países importantes para la movilidad para la región, pero es menos del 1%, inclusive a nivel de movilidad mundial, solamente representamos en el pastel de la movilidad internacional, ¿sí? América Latina nada más ocupa el 7%, según la OCDE. Si usted compara con la región asiática, son 40%, ¿sí? O la región europea son el 30%. También es muy bajo la región norteamericana. Los Estados Unidos y los canadienses, sobre todo Estados Unidos, mueven poco a sus estudiantes. Pues porque ellos son gente que piensan que su sistema de educación superior es el mejor del mundo, entonces ¿para qué ir afuera, no? Entonces, pero yo creo que se equivocan mucho, porque no es porque tú tienes un excelente sistema de educación superior que no debes ir afuera por lo que acabamos de describir. Uh-huh. Tú tienes un importante desarrollo de las competencias globales en los estudiantes, ¿sí? Entonces, y reitero, México, América Latina, no tiene política de Estado, ¿sí? El Estado solamente apoya de vez en cuando la movilidad estudiantil, ¿sí? Pero yo digo de vez en cuando, porque a veces, bueno, pues hay recortes y lo primero que se recorta es la movilidad, ¿no? No sabe ligar las prioridades de desarrollo del sistema de educación superior mexicano a la internacionalización. Por ejemplo, es prácticamente ausente la internacionalización del currículum, y que es muy importante porque finalmente 99 o 98 de nuestros estudiantes nunca irán en el extranjero. Entonces, nuestro mayor esfuerzo debía de ser en la internacionalización del currículum e en la internacionalización de nuestros investigadores, ¿sí? Eso serían las cosas que sería lo más importante, pero desgraciadamente estamos cayendo solamente en la movilidad estudiantil. Entonces, como comentaba, no hay política de Estado, no hay política nacional, no hay política regional, ¿sí? Entonces, los medios son todavía muy insuficientes, evidentemente. Hay, por ejemplo, en las universidades públicas, pues hay muchos estudiantes que no podrán ir al extranjero por razones financieras de sus familias. Aunque la internacionalización necesita los mejores estudiantes, siempre son los mejores estudiantes los que pueden ir al extranjero, porque las mismas universidades extranjeras los solicitan calificaciones altas, ¿no?
pero creo que aquí América Latina está perdiendo una gran oportunidad de desarrollo a través de la internacionalización. Debe desarrollarse más sus estrategias de internacionalización. Países como Brasil han estado impulsando desde su política nacional para la movilidad en ciertas áreas del conocimiento. Hay un programa que me parece que se llama Conocimiento sin Fronteras. Ciencias sin Frontera. Ciencias sin Frontera. Y ellos han tratado, pues, se han dado cuenta y han tratado desde el gobierno de impulsar políticas nacionales que permitan la movilidad, pero hacia sectores estratégicos en universidades estratégicas también. Universidades de primer mundo, universidades que están catalogadas en rankings internacionales y como parte de la currícula del programa educativo del estudiante. Entonces también podríamos tomar ejemplos de esfuerzos que se han estado dando a nivel latinoamericano y hasta incluso irnos a nivel un poco más elevado en Inglaterra, en Reino Unido, la Cámara de los Lores más bien, hizo una comisión específica para el estudio de las estrategias de internacionalización de las universidades y los resultados que se estaban viendo a nivel internacional, pero sobre todo hablando del poder suave, hablando de qué beneficios obtiene el gobierno de que las universidades estén internacionalizadas e incluso tengan campus en el extranjero y hagan un papel de educación internacional desde el extranjero para connacionales de otros países que no son nacionales y sobre todo empezar también a medir esta parte de la medición. A mí me parece siempre muy importante medir qué tanto el gobierno debe o no debe involucrarse ya en la internacionalización de estas universidades que ya llevan un camino recorrido mucho más adelantado que lo que cualquiera de los países que estamos en América Latina, y creo que son ejemplos que podríamos tomar para empezar a ver de qué manera nosotros desde las universidades, pero también desde el gobierno, se pueden realizar otro tipo de estrategias y de programas impulsando la internacionalización en las universidades. A mí me parece que todavía queda mucho camino por hacer por parte de las universidades y también mucho material para hacer más investigación, quienes estén interesados en el resultado de la internacionalización, en qué significa o hacia dónde va la internacionalización. Son preguntas que a mí me parece que tienen ahorita mucha pertinencia y me parece que es necesaria desde las universidades hacer más investigación, pero también acercarnos un poco más a otras realidades y a otros contextos y verlo desde el punto de vista no nada más de la educación, sino, bueno, para mí en mi interés personal es verlo más desde el punto de vista de las relaciones internacionales y qué sucede con los gobiernos y con lo que adquieren, los beneficios que se adquieren por parte de los gobiernos al tener universidades internacionalizadas. Bueno, yo lo que quisiera enfatizar es que realmente requeremos de una política pública mucho más amplia de internacionalización, que debería de iniciar, de hecho, desde los niveles tempranos de la educación, desde la educación secundaria, de la prepa. Debemos de enfatizarlas y desarrollar en los estudiantes desarrollo, por ejemplo, lingüísticos, ¿sí? de mayor nivel, porque si bien es cierto, aprender inglés no es la internacionalización, pero es un instrumento. Sin ella, sin esta herramienta, pues limita mucho el aprovechamiento de las oportunidades de internacionalización. Pero también en las materias mismas. Es decir, integrar la dimensión internacional en las disciplinas, poner una dimensión internacional en los contenidos de las clases de los estudiantes, que les dé, por ejemplo, hablar más de historia universal, de la filosofía, de la historia de la filosofía, todas estas materias de cultura general internacionalizada son sumamente importantes para formar un ciudadano global. Es decir, y aquí es otra limitaciones que tenemos en América Latina, es que nuestros currículas tienen tendencia a ser muy profesionalizante, cuando en los lineamientos de educación para la educación del siglo XXI promueve más bien enfatizar mucho más la cultura general y no tanto la profesionalización. Impresión así superficial la mía, afirmar que el Departamento de Internacionales en el CUSH es el que más
se ha beneficiado de esta movilidad estudiantil? Pues es una de las carreras que mayor movilidad estudiantil tiene por su propia naturaleza, pero No es el que más. No es el que más. Por ejemplo, yo no veo gente de trabajo social, de filosofía. En el curso sí. En el curso, sí. A nivel de toda la universidad, supongo que el CUSEI también está alto. CUSEA también. Perdón, CUSEA. Me extraña que el CUSEI no lo esté. Con carreras, ingenierías, matemáticas, etcétera. Sí, pero bueno, este movimiento de internacionalización no avanza parejo, evidentemente. Es muy... Sí, bueno, también el CUCH tiene la ventaja de tener un centro de idiomas, bueno, no sé si es el centro de idiomas, pero el CICELEM. ¿El CELEX? CELEX. No, pero también son las carreras, hay carreras que son más propensa a estudiar afuera. Los ingenieros son muy metidos sobre esas cosas, pero sí, como Relaciones Internacionales, el CUSEA, algunas carreras del CUSEA nada más. El QUAD también tenía mucho antes, sí, pero eso depende mucho de los actores en turno, ¿no? Y eran los principales, el CUSEA y después y el CUS. Y los regionales deben estar muy atrás en ese sentido. Cualto, Esculago, Cubayes, Susur, también tiene que ver con el acceso tipo económico. Es muy poquito todavía lo que tenemos. Sí. De eso voy a hablar. Allá nacional, para no hablar precisamente de origen. Y además acaba de salir los rankings de las universidades internacionales o no, a nivel nacional. Pero no es el ranking es para medir a la universidad, pero no las competencias de los alumnos y las habilidades. No, de hecho un defecto de los rankings es que no hay muy poca, la internacionalización es muy poca insertada todavía. Sí, que de hecho, o sea, los rankings me surgió a mí la duda. O sea, ¿sirve de algo el que salgan estos rankings y la universidad diga, oh, no, por ejemplo, está circulando y entonces está toda la gente reposteándolo, ¿no? De la Universidad de Guadalajara subió 2 peldaños a nivel nacional. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Sirve de algo el que estemos midiéndonos en rankings internacionales o nacionales? Bueno, sobre todo son internacionales los rankings. Bueno, es que aquí sí soy muy crítica, es que el ranking internacional, el modelo es sobre el modelo norteamericano de universidad, que es totalmente diferente del modelo latinoamericano. Entonces aquí empezamos mal. El ranking, sobre todo, mide la capacidad de investigación y las publicaciones internacionales, ¿sí? Según el modelo norteamericano. Entonces, hay diferentes tipos de rankings, ¿no? Hay unos que ahora se están empezando a hacer, que toman en cuenta otras dimensiones de la universidad, como la Universidad Latinoamericana, por ejemplo, su gran capacidad de difusión de la cultura, o también de escalón social.